de 30 días con RxJS. Hoy vamos a ver un poco más acerca de los observables. Los observables son lazy push collections de valores múltiples. El tema del lacing, estamos acostumbrados más al lazy loading, ¿no? Esto del retardo, ¿no? O sea, la carga retardada. O sea, el lazy push es como un push con, con lazy, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que... Este cuadrito, una especie de cuadrito, digamos, tenemos pull, cuando hacíamos pull en formato single, o sea, con un valor único, era una función. Cuando hacíamos múltiples, hacíamos un iterator. Con los push empezamos a usar las promise, que las promise es algo que estamos usando mucho, ¿no? Es algo que ya estamos más acostumbrados. Y para hacer un push múltiple, lo que vienen a aparecer son los observables. Para entender un poco más, vamos a hacer un push de 3 valores inmediatos, o sea, sincrónicos. Cuando se suscribe alguien, lo que va a pasar es que vamos a hacer un push de un cuarto valor, pero vamos a completarlo con un tiempo intermedio. Bien, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a crear una variable llamada observable y vamos a decirle que toma a rxjs.observable con la O en mayúscula porque es el que veníamos instanciando siempre, create. Esto recibe una función anónima que va a recibir un observer. Bien, entonces ya teniendo esto vamos a poder trabajar sobre nuestro observable. ¿Qué vamos a decirle? Vamos a decirle que dijimos que vamos a hacer 3 push seguidos sincrónicos. Para eso vamos a usar a observer.next, vamos a pasarle 1, voy a hacer lo mismo con 2 y con 3. Luego lo que voy a hacer es un setTimeout, bien, y lo que le vamos a pasar es lo siguiente. Vamos a hacerle observable.next 4, es este valor retardado que vamos a cargar, o retardío, bien, o lazy, vamos a cargar después. Y después vamos a llamar a observer, vamos a hacer un copy and paste para hacerlo más rápido, observer.complete. Bien, cuando usamos este modo, podemos decirle cuándo se terminó. Por último, vamos a pasar de que pase en 1000 milésimas de segundo. Y de esta forma ya tenemos un observable que hace 3 push, o sea, hace el push de 1, 2 y 3, sincrónicos. Y luego cuando se suscribe, espera un segundo y hace este valor 4 y lo completa. Bien, para esto vamos a invocar al observable que creamos. Entonces, lo que vamos a hacer es, para tener una idea de los tiempos, vamos a poner console log. Just before, bueno, justo antes de suscribirnos, y vamos a crear un observable, bien, que es la variable de arriba, punto subscribe. De esta forma nos vamos a suscribir a nuestro observable. Le vamos a decir que cada vez que haga un next, al valor x, haga un console.log, x vale, y vamos a decirle x. Bien. Si pasa un error que va a tomar la variable er, lo que vamos a hacer es decir console log algo salió mal. Y le vamos a pasar el error. Y por último, cuando esté completo, o sea, cuando se ejecute complete, que es este de aquí, vamos a decirle que es una función directo que haga console.log done. Termine. De esta forma tenemos el complete, el error y el next. ¿Qué nos queda? Hacer un console.log y decirle just después de suscribirnos. Bien. Tenemos nuestro HTML, 30 días con JavaScript, trae RxJS, con RxJS, 30 días con RxJS y traemos el ejemplo. Bien. Ahora, cuando vamos a nuestro navegador, lo que voy a hacer es abrir la consola, ejecutarlo y apenas lo abro van a ver que dice
junto antes de suscribirnos, x vale 1, x vale 2, x vale 3, que son los que vamos pushando. Just después de suscribirnos, x vale 4 y después aparece el don. Bien, este es el diccionario. Ahora, ¿qué pasa? Si vemos de este lado, vemos que ejecuta línea 11, la 13, la 13, la 13, la 17, la 13 y la 15. Si vamos a ver, ejecuta la 13, la 13, la 13, la 13, la 17 y luego ejecuta la 15, la 13 y luego la 15 de nuevo. ¿Por qué? Porque estos métodos son sincrónicos, pero hay un set timeout en el medio. Como hay un timeout, esto se ejecuta, sale el console log, pero como esto está suscripto, un segundo después, recibe un nuevo valor. Por lo tanto, como hay un subscribe acá, al recibir un nuevo valor, va a ser el next. Esto es como una carga tardía, porque pasó un segundo después. Y luego de que cargó este número 4, hace el complete. Entonces, de esta forma podemos ver cómo es la carga tardía que tiene esta funcionalidad. Entonces podemos ejecutar cosas sincrónicas y con la carga tardía asincrónicas. Para eso vamos a hablar un poco de pull versus push. Pull y push son dos protocolos diferentes, como un productor de datos puede comunicarse con el consumidor de datos. ¿Qué es pull? En los sistemas pull, el consumidor determina cuándo recibe los datos del productor de datos. El propio productor, no tiene conocimiento de cuándo los datos serán entregados al consumidor, ¿bien? Cada función de JavaScript en un sistema pool, o sea, las funciones de JavaScript son un sistema pool. La función es un productor de datos y el código que llama a la función es consumirla, o sea, está tirando como pooleando un valor de retorno a su llamada. O sea, repasamos un poco, un pool. O sea, ¿qué es el pool? En un sistema pool, el consumidor determina cuándo recibe los datos del productor de datos. El propio productor no tiene conocimiento de cuándo los datos serán entregados al consumidor. O sea, que si yo hiciera acá una función que se llame hola y que haga return hola, bien, la función que es el productor, no tiene conocimientos de cuándo va a entregar este dato a quien llame a hola. O sea, si yo llamo a hola, esto va a retornar, va a conseguir hola, pero la función no sabe cuándo va a pasar. Entonces, el productor, que es la función, que es el que tiene el conocimiento, no tiene el conocimiento de cuándo va a entregar los datos que él tiene al consumidor. Cada función de JavaScript es un sistema pool, bien, por lo mismo que les expliqué. La función es un productor de datos porque está retornando el dato. Y el código que llama a la función es el consumidor, quien la está pooleando, o sea, le está llamando, haciendo un pooling. Un solo valor de retorno, ¿no? O sea, cada vez que yo llamo a esta función tiene un solo valor de retorno de la llamada. En ese 2015 se introdujo funciones de generadores e iteradores, otro tipo de sistema de pool. El código que llama al iterador next es el consumidor, que hace un pooling de múltiples valores iterados en el productor, que es esto que vimos acá. Entonces, básicamente, el productor, que es el producer, hace un pool pasivo que produce datos cuando lo solicitan y un push activo que produce datos a su propio ritmo. En cambio, el consumidor o el consumer hace un pool activo que decide cuándo solicita los datos, porque es quien lo llama, y un push pasivo, porque reacciona a los datos recibidos, que es cuando recibe un nuevo dato. En cambio, el push es algo más complejo. Digo, todo esto igual lo tienen en el post de Medium para que lo puedan leer, releer y entender. Pero el push, en un sistema push, en los sistemas push, el productor determina cuándo enviar los datos al consumidor. Y el consumidor no sabe cuándo va a recibir estos datos. Las promesas son el tipo más común de sistemas push en JavaScript en la actualidad. Una promesa, que es el productor, entrega un valor resuelto a las devoluciones de las llamadas registradas, o sea, a los consumidores. Pero a diferencia de las funciones, en las promesas, la que se encarga de determinar con precisión cuándo el valor es empujado o pushado, o sea, es la promesa quien se encarga de
pushear esto, o sea, de enviarlo, ¿no? a nuestra evolución de la llamada. RxJS introduce los observables, un nuevo sistema de push para JavaScript. Un observable es un productor de valores múltiples, empujándolos a observadores. Bien, el observable, que son quienes los consumen. Una función es un cálculo evaluado con lazy que devuelve de forma sincrónica un único valor en la invocación. Un generador es un cálculo evaluado con lazy que devuelve la forma sincrónica de 0 a potencialmente valores infinitos de un iterador. Una promesa es un cálculo que puede o no devolver un solo valor. En cambio, un observable es un cálculo evaluado con lazy, porque tiene este delay, que puede regresar 0 de forma sincrónica o asincrónica a valores potencialmente infinitos, desde el momento que se invocan adelante. ¿Qué quiere decir esto? O sea, es como muy técnico, pero es importante entender de que estos valores son sincrónicos y podrían ser X, y este valor es asincrónico en un tiempo determinado. Hay algo muy fácil de hacer con los observables que se suele hacer mucho con librerías como Firebase, que justamente son reactivas, que tienen este pensamiento de los observables, que cuando estamos todos mirando algo, en este caso nosotros estaríamos mirando este observable, bien, y nos suscribimos, pero hay algo que va modificándose, que podría ser un chat, que es como lo más, digamos, visible, que en vez de tener un set timeout, esto va a estar mirando a una colección en la base, y cada vez que hay un push nuevo, va a generar una especie de next. Yo acá si hiciera X, podría ser un for, de hecho, o un while, podría crear una variable para hacerlo tipo súper rápido. Vamos a hacer un let i es igual a 10, while j sea igual a i, bastante feo lo que estoy haciendo. Mientras j sea distinto de i, vamos a hacer un j++, y vamos a decirle que haga un observer.next.dj. Bien, y vamos a decirle que j j es igual a 4. Entonces lo voy a ir tirando ahí y vamos a ver que después lo hizo todo sincrónico. Bien, y llegó hasta el 10, pero son como dos sincronías distintas. Las primeras, espera un segundo y después están las segundas. Y esto podría ser indefinido, porque en realidad, si estos fueran ítems en la base de datos que se van en un chat que vamos hablando en el momento, van generándose más y más. Entonces, esto es como súper más complejo. O sea, ahora empieza la complejidad de entender qué es un lazy push, cuando hay un pull, o sea, qué es un push en sí, qué es un pull, por qué el producer, por qué el consumer. Así que más allá del ejemplo, que es tipo un poco más chico que esto, este de acá, la realidad, este es el ejemplo, la realidad es que nosotros nos suscribimos, pero no importa con cuánto tiempo después pase esto. Podría empezar a hacerle, o dentro del set timeout, crear otro, y dentro crear otro, y dentro crear otro, y podríamos ir viendo de que empieza 4, bueno, justamente el complete acá no iría, y acá tampoco, porque donde completamos se termina. Pero bueno, acá va a valer 4, va a valer 4, va a valer 4, y hasta que yo no le diga que se terminó, o sea, que terminamos el observable, puede seguir esperando más. De hecho, podríamos nunca hacer el complete y seguir mirando y esperando que pase. Así que es súper interesante que entiendan esto bien, que lo lean del Medium, que entiendan estos jueguitos que fuimos haciendo para entender por qué estamos, o sea, por qué nos dedicamos tanto tiempo o tantos días a esto. ¿Por qué es importante entender esto? Porque cuando avancemos más, se va a complejizar todo sobre esta base. Los observables es como uno de los puntos más importantes y más complejos que tiene RxJS. Así que espero que les haya gustado el video. Nos vamos a ver mañana con más cosas de observables todavía.
Los espero en el día 4. Recuerden, si les gustó, poner el dedito por arriba y contarle a sus amigos que pueden aprender RxJS en 30 días.